de mañana pasamos a tarde. Y vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Romanos. Sé que he estado ausente por un par de domingos. No es porque no los haya yo querido ver, es porque he estado en la misión, he estado un poco enfermo también, pero gracias a Dios ya estoy mejor. Y seguimos en nuestro estudio en el libro de Romanos. Los extrañé mucho esos domingos que no pude estar con ustedes. Me da gusto saber que están aquí en esta mañana y también que hay hermanos conectados. Y seguimos con nuestro estudio en el libro de Romanos. Seguimos en el capítulo 1 y hoy en esta tarde vamos a ver los versículos 8 al 10. Entonces, a lo mejor te voy a incomodar un poquito otra vez, pero ponte de pie y vamos a darle lectura a estos versículos que vamos a estar estudiando. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pueden tomar sus lugares. Mira cómo se introduce en los primeros, del versículo 1 al versículo 7, podemos ver a Pablo dando la salutación, dando su saludo, su introducción a la iglesia de Romanos. Hay que recordar que Pablo, lo veíamos a lo largo de Hechos, fundó varias iglesias. La iglesia en Antioquía, en Corintios, la iglesia en Filipos, pero Pablo no había tenido la oportunidad de poder hacer la iglesia en Romanos. Sin embargo, Pablo había planeado dentro de sus viajes misioneros poder ir a Roma, pero más adelante, y si tú recuerdas Hechos capítulo 16, 15, recordamos cómo Pablo, aunque quería ir a Roma, no era el tiempo todavía de ir a Roma. Cuando Pablo visitó a Roma, ¿quién se acuerda de los que estamos aquí? Pablo visitó a Roma en sus últimos años de vida, al último, al final. Después de terminar ¿cuántos viajes misioneros tuvo el apóstol Pablo? 3 viajes misioneros. El tercer viaje termina en Jerusalén. Llegando a Jerusalén es apresado, es custodiado, llevado a la prisión. Empieza un juicio de parte del concilio de Jerusalén con respecto a los fariseos y a los escribas, saduceos. Ahora entendemos la diferencia de los fariseos y de los saduceos en su forma de doctrina. Y entonces Pablo tiene la oportunidad de poder ser libre, pero Pablo decide llevar su problema, su conflicto, al emperador Nerón. Entonces Pablo es llevado a Roma. Pablo pasa sus últimos años de vida en Roma con los hermanos a los que en este momento les está escribiendo, pero la carta de los romanos fue escrita mucho tiempo antes de que Pablo llegara a la ciudad en Roma. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo les manda un mensaje y empieza después de la salutación o después de su introducción, de sus palabras de introducción, de saludo, empieza en este versículo 8 y dice esta primera parte de este versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Mira, lo que yo puedo ver en este versículo 8 es Pablo dándole gracias a Dios, pero ¿mediante quién? ¿Por medio de quién Pablo le da gracias a Dios? Mediante de Jesucristo. Este es un punto bien importante que debemos de recordar. Sin Cristo, hermanos, nada somos. Sin Cristo, todo lo que podamos hacer no va a tener valor ante Dios. Por eso Pablo está feliz, está contento por lo que estaba aconteciendo en la iglesia en Romanos, y Pablo le da gracias a Dios. Pero el simple hecho de que en este versículo 8 el apóstol Pablo diga que le da gracias a Dios mediante Jesucristo, nos está dando a entender que Pablo no depende de sí mismo.
¿Cuántas cosas en este tiempo ya había hecho Pablo por causa de Cristo? Muchísimas. Ya había concluido su segundo viaje y estaba a punto de iniciar su tercer viaje misionero. Muchas personas ya se habían convertido. Pablo había hecho milagros. En algunos lugares, como en Atenas, los consideraban como dioses. Los consideraban como a Neptuno, como a Marte, porque Pablo hacía milagros. Pero Pablo en ningún momento de su trayectoria en el camino con Dios, Pablo en ningún momento en su trayectoria, Pablo en ningún momento en esos milagros, en esas conversiones, en esas cosas sobrenaturales que sucedían con él, nunca se dio a él la gloria, nunca se dio a él la honra, sino se la daba ¿a quién? A Cristo. Porque Pablo entendía que él era una simple persona, que si Cristo no hubiera venido a su vida, él no sería nada. Fíjate qué ejemplo de humildad podemos encontrar en esta frase, diciendo Pablo que da gracias a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender en nuestras vidas actuales? ¿Cómo podemos llevar esta enseñanza en la práctica? Hermanos, nunca estemos orgullosos por lo que podemos hacer. Que la carrera, que el oficio, que el trabajo no nos haga elevar nuestro corazón y perdernos en esa nube de orgullo, en esa nube de vanidad. Que la habilidad que tú y yo tenemos con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestros pensamientos, nunca digamos que es gracias a nosotros. Porque tenemos que recordar que si Cristo no está en nuestras vidas, no somos nada. Llevemos una vida de humildad como nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo constantemente le decía a sus discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que hablar del orgullo muchas veces, por ciertas cuestiones, porque todo va en nuestra vida, a lo mejor nos llenamos de orgullo. A lo mejor decimos: todo lo que he hecho es gracias a mí. Tengo trabajo gracias a mi esfuerzo. Tengo trabajo gracias al tiempo que he invertido. Pero cuando miramos que tú y yo no somos nada sin Cristo, aprendemos a darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Aprendemos a darle gracias a Dios por conocer a Cristo, por todo lo que tenemos. Entonces, esta primera parte de este versículo 8, dar gracias a Dios mediante Jesucristo, porque Jesús es el que nos conecta a Dios. Porque la verdadera transformación en nuestras vidas ocurre no cuando tengo un trabajo, no cuando tengo estudios. La verdadera transformación en nuestras vidas ocurre cuando Cristo está en nosotros. Por eso Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 nos deja estas palabras para nuestra enseñanza y para nuestro conocimiento. Dice el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aprendamos, hermanos, a llevar una vida en humildad. Siempre una vida en humildad. Una vida buscando el bien de los demás, no buscando nuestro bien. Porque lo que encontramos en las Escrituras es a Jesús diciéndole a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Nadie puede agradar a Dios. Nadie puede acercarse a Dios si no es por mí. Entonces, esta es una gran lección que podemos practicar todos los días de nuestra vida. La humildad que nos estaba mostrando el apóstol Pablo al darle gracias a Dios mediante Jesucristo. Después nos dice esta continuación de este versículo 8: con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Como yo empezaba la introducción de esta enseñanza, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, el apóstol Pablo no había estado físicamente en Roma. Probablemente había oído hablar de algunos hermanos, probablemente conocía a algunos hermanos que se toparon con él cuando Pablo iba a Jerusalén y los demás hermanos bajaban a Jerusalén. Pero Pablo no había tenido la oportunidad de ir a Roma.
Sin embargo, mira lo que el apóstol Pablo nos dice en este versículo. Pablo está agradecido con Dios porque la fe de los romanos, de la iglesia en Roma, se estaba divulgando. Es decir, tenemos que hacer un poquito de historia en Hechos, cuando los creyentes son perseguidos en Jerusalén. Y muchos hermanos salen, y muchos hermanos llegaron a Roma. Y cuando ellos llegaron a Roma, hablaron de Cristo y muchas personas creyeron. No se necesitó al apóstol Pablo para poder iniciar una iglesia en Roma. La iglesia ya se había establecido antes de que Pablo llegase. Y Pablo está agradecido con Dios porque la fe de los romanos estaba divulgándose por todos lugares. Es decir, esa fe en Cristo, esas enseñanzas en Cristo se estaban divulgando en Roma, y los hermanos en Roma estaban siendo luz en Roma, estaban siendo sal en Roma. Y eso me recuerda lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Te voy a invitar a que vayamos a Mateo capítulo 5. (13-16), Jesucristo hablándonos en el sermón del monte. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo, conforme a este sermón del monte, tenemos el deber de poder marcar la diferencia en esta sociedad. Jesucristo pone una analogía, siendo los creyentes la sal, siendo los creyentes la luz en medio de la oscuridad. Y los hermanos en Roma estaban cambiando, estaban haciendo una diferencia, estaban marcando una diferencia entre los creyentes. Y el apóstol Pablo estaba agradecido con Dios porque había luz en medio de la oscuridad en Roma. Si analizamos lo que representaba la ciudad de Roma, la capital del imperio romano, había mucha idolatría, había mucha fornicación, había mucha maldad. Sin embargo, los hermanos en Roma, al ver esa adversidad, al ver ese pecado, al ver esa maldad, no dijeron, no podemos hacer nada, sino los hermanos estaban siendo luz en medio de una ciudad de tinieblas. Y yo en esta hermosa mañana, tarde ya, me cuestiono a mí mismo y también te cuestiono a ti mismo. ¿Estamos siendo luz en el lugar donde tú y yo vivimos? ¿Estamos siendo sal en el lugar donde tú y yo estamos? Porque es nuestro deber poder marcar una diferencia. Hermanos, no nos conformemos con venir a la iglesia solamente los domingos y los miércoles. Allá en casa, allá en la colonia donde vivimos, a través de nuestras acciones, de nuestras buenas acciones en Cristo, podemos marcar una diferencia. Podemos guiar a las personas a que conozcan de Cristo. Es nuestro deber. Pero si nosotros somos vecinos peleoneros, vecinos que a lo mejor les gusta el chisme, vecinos conflictuosos, vecinos que no ven por el bien de los demás, somos igual a esta sociedad. Somos igual a lo que las personas en pecado viven. Si nosotros somos revoltosos, ¿cómo vamos a poder marcar una diferencia? Por eso en esta hermosa tarde, hermanos, yo les invito a que recordemos que Jesucristo nos ha llamado a ser sal de la tierra, luz del mundo, para marcar una diferencia. Y así como el apóstol Pablo estaba dándole gracias a Dios por la vida de los romanos, así muchos hermanos creyentes que a lo mejor no nos conocen de una manera profunda, pero que sí saben que hay una iglesia aquí en Volcanes que se llama Calvary, Oaxaca,
le den gracias a Dios por el trabajo que estamos haciendo. Que nos esforcemos personalmente y como iglesia para marcar una diferencia. No es fácil, no es fácil, pero Jesucristo nos llama a ser luz y ser sal en medio de esta sociedad que está cada día más en pecado. Entonces, vemos cómo en este versículo 8 podemos aprender dos cosas bien importantes: la humildad y a practicar nuestra fe, a llevar una vida conforme a las enseñanzas de Jesucristo, siendo sal y siendo luz del mundo en medio de esta sociedad que está corrompida por el pecado. Pablo no había tenido la oportunidad de visitar a Roma, sin embargo, la fe de estos hermanos en Roma estaban dando frutos, y muchos creyentes, no solamente Pablo, estaban notando esa luz, esa sal que salía de los hermanos en Roma. Versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Primer parte de este versículo 9. Fíjate, porque testigo me es, ¿quién? El apóstol Pedro, el apóstol Juan. Testigo me es Dios. Mira, a lo mejor no hemos comprendido lo profundo de estas palabras que el apóstol Pablo nos haya dicho en este versículo 9, porque testigo me es Dios. ¿Sabes lo que dice Éxodo capítulo 20? Los 10 mandamientos. Mira lo que nos dice, y es parte de uno de los principales mandamientos. En Éxodo capítulo 20, versículo 7: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Sin embargo, en Romanos, el apóstol Pablo está poniendo como testigo ¿a quién? A Dios. Fíjate qué gran responsabilidad es para el apóstol Pablo decir estas palabras, porque estas palabras no se dicen a la ligera. Sin embargo, el apóstol Pablo lo sabía, lo entendía, y tanto era la verdad que él va a decir, que dice testigo me es Dios. Pero tú y yo muchas veces decimos cosas y no las cumplimos. Y aunque de una manera literal no ponemos como testigo a Dios, pero Jesucristo en el Sermón del Monte también nos dice que tengamos cuidado, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Fíjate qué gran enseñanza aprendemos y recordamos, que lo que tú y yo digamos lo cumplamos. Eso es parte de nuestra responsabilidad como creyentes. El apóstol Pablo se está poniendo como ejemplo y de una manera impresionante. Dice, testigo me es Dios. Porque Pablo tenía la certeza y la seguridad de lo que iba a decir. Él estaba tratando de cumplirlo. Ahora vamos, 3 cosas aprendidas en esta tarde: la humildad, nuestra fe que alumbre, que tú y yo seamos personas que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Fíjate, es algo que debemos de entender y que hablábamos mucho en nuestro estudio en la primera carta de Juan, porque Pablo, al servir a Dios, estaba sirviendo a Dios por medio del evangelio de Cristo. Cuando tú y yo servimos a Cristo, estamos sirviendo a Dios. Cuando estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a Cristo. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay algunas religiones que dicen servir a Dios, pero cuando se habla de Jesucristo, no consideran a Jesucristo como Dios mismo. Ni siquiera consideran a Jesucristo como un Dios. Hay alguna religión en específica
que nos dice acerca de que Jesucristo está a la altura de Moisés, como un gran profeta, como una gran persona que hizo milagros, pero que no puede conectarnos con Dios. Y entendemos el problema de este pensamiento. Si yo no sirvo a Cristo y si yo no quiero servir a Cristo, no puedo servir a Dios. De la misma manera, si no quiero servir a Dios o quiero servir a Dios, pero no por medio de Cristo, no puedo servir a Dios. Por eso, si nosotros creemos que todas las religiones son verdaderas y que todos vamos a ir al cielo, no, hermanos. Aquellas personas que creen en Cristo y que sirven a Cristo para poder servir a Dios son los que van a ser salvos. Pero aquellos que dicen conocer a Dios, entender a Dios, y no quieren ver la importancia de Jesucristo y de su sacrificio y de sus enseñanzas, no pueden ser salvas. No pueden ser conectadas con Dios. Mira lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 15. Versículo 9 al 10. Hablando Jesucristo a sus discípulos y la relación que hay entre el Padre y Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesucristo, en otras palabras, nos está diciendo: si ustedes permanecen en mis mandamientos, si ustedes permanecen en mis enseñanzas, van a permanecer en mi amor, así como yo permanezco en el amor ¿de quién? De Dios. Entonces, es algo bien interesante de poder entender en este versículo. Cuando el apóstol Pablo en este versículo 9, en la segunda parte, nos dice: a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Cuál es el evangelio de Cristo? Ya lo hemos tocado varias veces, pero a lo largo de estos versículos vamos a profundizar más en el evangelio de Cristo, que es un evangelio no solamente de palabras, sino de poder, de hechos. Tercer parte de este versículo 9, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Mira qué gran expresión de amor, porque el apóstol Pablo no conocía a la iglesia en los romanos, no conocía a muchos miembros, sin embargo oraba por ellos. No necesitamos conocernos de una manera personal entre los hermanos para decir: ay, hermano, voy a orar por ti. Yo creo que cuando entendemos que más que personas con una misma ideología, con una misma religión, si así le queremos llamar, cuando comprendemos que los hermanos que están aquí, que están en Boise, son nuestra familia y son parte de nuestra familia, entonces vamos a poder sentir y comprender ese amor que el apóstol Pablo estaba diciendo en este mensaje a la iglesia en Romanos. Yo no los conozco, pero en mis oraciones, cada que yo oro, cada que yo hablo con Dios, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Yo en esta hermosa tarde no quiero profundizar acerca de la oración y del poder de ella, porque ya hay un estudio especial y porque tú y yo ya lo comprendemos. Pero debemos de recordar que la oración es poderosa, que la oración puede mover montañas, que la oración puede darnos la victoria en medio de nuestros problemas. Y yo, hermano, en esta hermosa tarde te exhorto a que continuemos orando, que no dejemos de orar. Tenemos una actividad en la iglesia que es oración a las 10 de la noche. Yo espero que estés comprometido no conmigo, sino con Dios y contigo mismo. Que comprendamos que la oración es importante en la vida del creyente. Así como comer es parte importante de nuestra vida, así como descansar es parte importante de nuestra vida, la oración es parte importante de nuestra vida espiritual.
Y yo no solo te animo a que oremos a las 10 de la noche, sino que también tengamos un tiempo en la mañana para orar, un tiempo al mediodía para orar. Tristemente, nuestras actividades nos abruman y nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la palabra. Pero hermanos, tenemos que comprender que la palabra, la lectura de ella y la oración son fundamentos básicos de nuestra vida como creyentes y tienen que estar presentes en nuestras vidas. Y perdóname por lo que te voy a decir, y a lo mejor vas a decir, ¿sabes que tú todavía no trabajas? ¿Es que tú todavía no entiendes la vida? Eres una persona joven. Pero nuestra prioridad como creyentes debería de ser buscar a Dios por medio de la palabra y de la oración, antes de buscar una buena vida a través del trabajo y de las horas que implican ella. Y mira qué me recuerda el apóstol Pablo y qué nos recuerda. El apóstol Pablo oraba sin cesar, y dentro de esas oraciones que siempre hacía estaba la iglesia de los romanos. Ahora el apóstol Pablo está unos pasos más adelante que nosotros, porque para él ya era una estructura de su vida la oración diaria. Muchos de nosotros, si recordamos, ni siquiera hemos orado en este día. Muchos de nosotros la semana pasada ni siquiera oramos un día. Y cuando tú y yo recordemos y hagamos y se vuelva de nosotros un buen hábito la oración, entonces también recordemos que tenemos que orar no por mi familia solamente, no por mi iglesia solamente, no por el hermano Ricardo que está enfermito. También tenemos que orar por todos los creyentes que están alrededor del mundo. Tú y yo probablemente estamos bien, no tenemos persecución, no tenemos hambre, podemos abrir la iglesia, las 3 puertas principales que hay en la iglesia. Pero hay hermanos en comunidades de nuestro estado, hay hermanos en pueblos alrededor del mundo que están siendo perseguidos, que están muriendo. Y yo creo que una forma madura de nuestros pensamientos como creyentes es no solamente orar por mí, por mi familia y por mi iglesia. Orar por todos aquellos hermanos que están pasando por persecución, que tal vez yo no los conozco. Pero Dios, que es un Dios todopoderoso, sabe las necesidades de los creyentes. A nosotros nos toca orar por todos los creyentes que están esparcidos alrededor del mundo, porque somos familia. Fíjate qué ejemplo de poder ver la familia en Cristo, con qué madurez. El apóstol Pablo no conocía probablemente a muchos en Roma, no había visitado Roma. Pero eso no era un impedimento para que Pablo lo recordara todos los días en sus oraciones. Versículo 10 nos dice este versículo: rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Rogando de alguna manera tenga al fin, porque el apóstol Pablo ya se había propuesto ir a Roma y poder estar con los hermanos. Pablo quería ir a visitar a los hermanos. Y mira cómo empieza este versículo 10, rogando ¿a quién? A Dios, que le concediera la oportunidad de estar en Roma. Pero fíjate qué interesante, porque Pablo ya vimos que dependía de Cristo, dependía de Dios. Pero ahora toca una parte esencial también de nuestra creencia y de nuestra forma de llevar una vida como creyente. El apóstol Pablo no dice bajo mi voluntad, bajo mi deseo, bajo mis emociones, bajo lo que yo quiero, sino bajo ¿quién? Bajo la voluntad de ¿quién? De Dios. Bajo la voluntad de Dios. Y tenemos algunos ejemplos de que Pablo quería ir a Bitinia, pero ¿quién se lo impidió? Y lo vimos en Hechos, el Espíritu Santo.
Dios estaba obrando en la vida de Pablo. ¿Por qué te voy a decir eso? Porque hoy vamos a recordar y hoy vamos a aprender la voluntad de Dios. Por eso la enseñanza de esta mañana, ¿cómo se llamaba? La voluntad de Dios. Porque a lo largo de las Escrituras podemos encontrar, no de una manera literal, pero sí de una manera, no de una manera inductiva, pero sí de una manera extensa a lo largo de la Biblia, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Dentro de la Biblia, hermanos, y esto es bien importante, si tienes donde anotar puedes apuntarlo. Dentro de la voluntad de Dios, hermanos, encontramos 3 tipos de voluntades. La primera voluntad de Dios es la voluntad soberana, que Él está encima de todo, que Él tiene la última decisión de nuestras vidas. Para poder tener un ejemplo, vamos a tocar algunos versículos del Antiguo Testamento. La voluntad soberana de Dios podemos verla en Éxodo capítulo 7. Te voy a invitar a que vayas conmigo. Éxodo capítulo 7, versículo 3 nos habla acerca de las plagas de Moisés, de Aarón, del faraón. Pero mira qué nos dice en este versículo: y yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. A lo largo de los milagros que sucedían, a lo largo de las plagas que sucedieron en Egipto, el faraón había veces que decía: está bien, voy a dejar que el pueblo de Israel se vaya, pero de repente su corazón se endurecía y no los dejaba ir. ¿Quién era obrando en la vida del faraón que se endureciera su corazón? Dios. Esa es la voluntad soberana de Dios. Aunque el faraón tenía discernimiento y podía hacerlo o no hacerlo, Dios tiene el poder y la autoridad para poner lo que Él se le plazca en nuestras vidas, porque es Dios. Esa es su voluntad soberana. Otro ejemplo, a lo mejor más general: si yo de repente levanto mi brazo y me dice: oye, Misael, ¿por qué levantaste tu brazo? No sé. Es Dios que hizo que yo levantara mi brazo, porque Él es el que tiene la última palabra en mi vida. Porque aunque tú y yo tenemos libre albedrío, en la soberanía de Dios, Él puede quitar nuestro libre albedrío en nosotros para hacer ciertas cosas. Esa es la voluntad soberana ¿de quién? De Dios. Esa es la primera. Lo vemos con el faraón, que Él endurecía el corazón del faraón. Ahora en el Nuevo Testamento podemos encontrar algún versículo en Hechos capítulo 16. Seis y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Quién no les permitió a Pablo ir a hablar del Evangelio? ¿A poco no hubiera sido genial que Pablo en este viaje misionero fuera a Asia, fuera a Bitinia, hablara del Evangelio y más personas se convirtieran? Ese era el plan de Pablo. Pero en la soberanía de Dios ese no era el plan de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu, impidió al apóstol Pablo ir a Asia a predicar el Evangelio, impidió a Pablo ir a Bitinia a predicar el Evangelio. Esa es la soberanía, la voluntad soberana de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a ver el segundo tipo de voluntad de Dios, que es la voluntad revelada de Dios. Otros la conocen como la voluntad perfecta de Dios, que Dios nos ha revelado todo lo que tenemos que hacer a través de su palabra, a través de los 10 mandamientos, a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
Dios ya la reveló, Dios reveló su voluntad para nosotros los creyentes. Mira lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 en adelante. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios ya nos reveló su voluntad, que todos los hombres, que toda la humanidad sea salva. Eso es para los que no son creyentes. ¿Qué tienen que hacer para poder ser salvos? Venir a los pies de Cristo. Pero hay muchas personas allá afuera que les hablas del evangelio y no por eso significa que van a aceptar a Cristo. Porque aunque Dios ya reveló la manera para volver a reconectarnos con Él, muchas personas van a rehusarse a no creer. Ahora, como creyentes, a través de los mandamientos de Jesucristo, a través de sus enseñanzas, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. ¿O no sabemos? Porque si tú te preguntas, es que no sé qué es la voluntad de Dios para mi vida, hermano, es porque no estamos estudiando la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios, esa perfecta voluntad de Dios, ya se reveló a través de su palabra. Y la vimos hace un momento. Dentro de la voluntad perfecta que Dios quiere para los creyentes es que aprendamos a ser sal y luz del mundo, a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras. Que tú y yo no seamos personas iguales a la humanidad. Tenemos el más claro ejemplo que te puedo poner en esta tarde: los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos siguen presentes en nuestras vidas. Jesucristo la resume en 2: en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, que son los primeros 4 mandamientos de estos 10 mandamientos en Éxodo 20. Y la otra parte de resumen que Jesucristo dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que son los restantes 6 mandamientos que encontramos en Éxodo 20. ¿No sabes cómo amar a tu prójimo? No le digas mentiras, no hurtes, no codicies sus bienes. Hónralo, honra a tu padre y a tu madre. Dios ya nos reveló su voluntad para nuestras vidas. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que a través de su palabra, a través de sus enseñanzas de Cristo, de los 10 mandamientos, de todo el Nuevo Testamento, sabemos qué tenemos que hacer para agradar a Dios. Esa es la voluntad revelada de Dios. Y la última que podemos encontrar, y a lo mejor podríamos profundizar más en estas 3 voluntades que yo te estoy hablando bien general, podemos encontrar la voluntad permisiva de Dios. La voluntad soberana queda fuera de nuestro alcance. Ese es solamente Dios obrando. La voluntad revelada de Dios, tú y yo podemos hacerlo, porque Dios nos la reveló a través de su palabra: el ser buenos creyentes, el orar por por todos aquellos que están en cargos, amar a nuestro prójimo, amar a Dios. Pero la voluntad permisiva, que es la tercera, hace referencia a que Dios ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer, pero ya depende de nosotros si lo hago o no lo hago. Dios ya en su voluntad: mira, tú tienes que hacer esto. Y nosotros como creyentes deberíamos de hacer eso. Pero muchas veces como creyentes que nos dejamos guiar por otras personas, por el orgullo, por la concupiscencia que hay en nosotros, nos desviamos de su voluntad perfecta. Y Dios no nos prohíbe. Y Dios no nos dice: no voy a dejar que lo hagas.
Dios lo permite, por eso es la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permite, pero hay consecuencias. Y vamos a tocar un ejemplo nada más en el Antiguo Testamento para poder entenderlo un poco mejor. Números, te voy a invitar que vayas conmigo a Números capítulo 20, versículos del 1 al 13. Voy a darle lectura para que tú y yo agarremos la onda en este versículo. Y te voy a pedir que me sigas la lectura con tu vista. Dice este versículo: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, y en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, pon atención, aquí vamos a poder entender mejor lo que estamos hablando. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y la sacará agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Vemos el problema del pueblo de Israel, un pueblo quejoso, no tenía agua, se estaba quejando, a tal grado que decía: Moisés, ¿por qué nos sacaste de aquí para que muramos de sed? Entonces Moisés junto con Aarón, como eran líderes, fueron y llevaron lo que les afligía, el problema que se había levantado con el pueblo de Israel. Y Dios le dio indicaciones específicas ¿a quién? A Moisés. Específicas. Hoy tenemos que entender en el Nuevo Testamento, a través de Cristo y de su palabra, Dios ya nos dio las indicaciones específicas para nuestras vidas como creyentes. Esto es bien importante porque estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no había venido Cristo. Era diferente. Dios hablaba cara a cara y esas eran las indicaciones para ciertos tipo de personas o para cierto pueblo. En el Nuevo Testamento las indicaciones que Dios nos ha dado, Dios nos las ha dejado a través de Cristo y de las enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero aquí en este versículo 7 y 8, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacará agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Le está dando una indicación específica a Moisés. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. El milagro sucedió, pero Moisés siguió estrictamente las indicaciones de Dios. No. Dios, Jehová, le había dicho a Moisés: háblale a la peña y de ella va a brotar agua. Moisés, más adelante vamos a ver que por falta de fe, por falta de creer a eso, porque Moisés ya había hecho salir agua de la roca en alguna otra ocasión, pero la hizo no hablándole, sino golpeándola. Entonces Moisés en este versículo, en vez de seguir la indicación de Dios, ¿el que hace? Golpea la peña con su vara. ¿Salió agua? Sí salió agua,
pero Moisés desobedeció el mandato que Dios le había dado. Y Dios lo permitió. Aquí podemos ver la voluntad permisiva de Dios, pero mira la consecuencia. Seguimos leyendo. Bueno, voy a leer otra vez el 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Cuál fue la consecuencia de que Moisés no siguiera las indicaciones de Dios? Que Moisés no entrara con el pueblo de Israel a la tierra prometida. Esa era la voluntad de Dios, que Moisés los sacara de Egipto, pero que no entrara con ellos. No, no era su voluntad. Dios quería santificarse en Moisés, y así como usó a Moisés para sacar a Israel de Egipto, que él también disfrutara por lo menos unos años la tierra prometida. Pero a causa de su desobediencia, Dios lo castigó. Hubo consecuencias a esa desobediencia. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Sabemos lo que tenemos que hacer porque Dios ya nos reveló su voluntad, pero yo tengo dentro de mi discernimiento el saber si lo quiero o no lo quiero hacer. Pero tenemos que tener en cuenta eso. Si yo ya sé, ahora Dios a través de su palabra, del Nuevo Testamento, a través de Cristo, ya me reveló su voluntad para mi vida, yo tengo que esforzarme en hacer la voluntad que Él me ha revelado. Porque si sabiendo lo que tengo que hacer y no lo hago y hago otra cosa, Dios lo va a permitir. Pero van a haber consecuencias en mi vida. Y después, por esas malas acciones que uno toma, se pone a decir: ¿por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué tengo bancarrota? ¿Por qué estoy peleado con mis hijos? ¿Por qué estoy peleado con mi esposa? ¿Por qué estoy peleado con mi familia? ¿Por qué en el trabajo no me va bien? ¿Por qué en la economía no me va bien? Y hay una doctrina que a mí no me gusta, que nos habla acerca de la prosperidad. Tú quieres ser bendecido por Dios, diezma, ofrenda todo tu salario, y a través de lo que tú des, Dios te va a dar. Pero si en nuestras vidas tenemos fracaso tras fracaso, no es porque no estemos ofrendando, no es que no estemos diezmando o que no lo estemos dando lo suficiente. Es porque estamos viviendo bajo lo que yo quiero y no bajo la voluntad de Dios. Si tú quieres tener una vida próspera, una vida agradable con tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, con tu escuela, con la iglesia, que todo marche bien, vivamos bajo la voluntad que Dios ya nos reveló, sus enseñanzas, los mandamientos, las enseñanzas que tenemos de Jesús. Pero si somos desobedientes como Moisés, fíjate lo que se perdió Moisés, la gran bendición que se perdió Moisés, que no entró a la tierra prometida. Todo porque desobedeció a lo que Dios ya le había mandado. Por eso es que el apóstol Pablo en este versículo 10, mira lo que nos dice: rogando de alguna manera tenga el fin por la voluntad de ¿quién? De Dios. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a esa voluntad revelada de Dios, que Dios lo guiara, no sus emociones, sino que fuera Dios el que lo llevara a Roma. Por eso es que Pablo tardó mucho tiempo en llegar a Roma, porque Pablo estaba siguiendo la voluntad de Dios. Hermanos, yo en esta hermosa tarde les invito a que sigamos esa voluntad revelada de Dios para nuestras vidas. Fíjate lo que Pablo nos enseña en este último versículo: rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un ¿qué?
próspero viaje para ir a vosotros. Si nosotros estamos viviendo bajo esa revelación que ya Dios nos dio, ¿qué tenemos que hacer para ser buenos creyentes? Nuestra vida va a ser próspera. Nuestra vida va a ser buena. Pero si nosotros queremos hacer todo lo contrario a lo que ya sabemos que tenemos que hacer, no va a haber prosperidad en nuestras vidas. Va a haber enfermedad, va a haber problemas económicos, va a haber problemas en la familia. Yo en esta hermosa tarde, hermanos, ya para terminar, les invito y les recuerdo que vivamos bajo la voluntad perfecta de Dios, que es la voluntad que Él ya nos reveló. Porque hay consecuencias. Si sabiendo lo que tengo que hacer no lo hago, Dios lo va a permitir. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Pero van a haber consecuencias por mis malas acciones y por mis malas decisiones. Y yo conozco a mucha gente, yo conozco a muchos creyentes que por saber lo que tenían que hacer no hicieron y hicieron lo contrario. Regresan arrodillados, pobres espiritualmente, a pedirle perdón a Dios, a decirle: Señor, dame otra oportunidad, cambia mi vida. Y mientras tengamos vida, hermanos, Dios es un Dios de oportunidades y de misericordia. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos? ¿Cuántos de nosotros podemos decir con certeza: mañana yo voy a estar vivo? No lo sabemos, porque solamente Dios es el que sabe el tiempo de nuestras vidas. Entonces, mientras tengamos vida, no es tarde para solucionar nuestros problemas, para caminar bajo la voluntad perfecta de Dios y no caer en ese error de hacer lo contrario a lo que ya sé que voy a hacer, de lo que ya tengo que hacer. Qué gran ejemplo pusimos con la vida de Moisés. Por desobedecer a Dios, perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido muchas bendiciones? Y fíjate, porque esa es otra ideología que hay muchos creyentes que piensan, que porque perdí bendición porque Satanás me la quitó. No, Satanás no me la quitó. Yo la perdí por ser desobediente a la voluntad de Dios. Satanás no le quitó la oportunidad a Moisés de ir a la tierra prometida. Yo no lo veo en ningún contexto. Puedo encontrar obrando de esa manera a Satanás. Yo sí puedo ver que por falta de fe, por falta de confiar en las palabras de Dios, Moisés lo hizo de la otra manera como había sucedido antes. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido bendiciones por no caminar en la voluntad que Dios ya tiene preparada para nosotros? Pero eso implica esforzarse, eso implica hacerlo, vivir bajo las enseñanzas de Jesucristo. Y eso es el enfoque del por qué estamos aquí, que entendamos que la mejor manera de vivir es viviendo bajo lo que encontramos en la palabra de Dios, lo que encontramos en las enseñanzas de Jesucristo. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta hermosa tarde ya, y vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé ánimo para poder seguir adelante. Y yo quiero en esta hermosa tarde que tú y yo le digamos a Dios: ayúdanos a caminar en tu voluntad, no en mis emociones, no bajo lo que yo quiero, bajo la voluntad de Dios. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú eres bondadoso, Señor. Y en esta hermosa tarde te damos gracias por esta enseñanza que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Hemos aprendido y hemos recordado, Señor, a llevar una vida en humildad, a llevar una vida siempre dependiendo de Cristo. Saber que todo lo que tengo es gracias a Cristo, es gracias a ti, Señor. Hemos recordado que la oración es importante en nuestras vidas.
Hemos recordado, amado Padre, que debemos de caminar en tu voluntad. Esa voluntad que tú ya has establecido para nosotros a lo largo de las Escrituras, a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestras enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento, Padre. Perdónanos si en esta hermosa tarde, a lo largo de estos días, a lo largo de estas horas, a lo largo de estas semanas, a lo largo de toda esta vida que tú me has permitido vivir, he estado en contra de tu voluntad perfecta en mi vida, Señor. Perdóname porque muchas veces con mis emociones, con mi cuerpo, con mi mente, sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago, Señor. Perdóname porque tú has querido bendecir mi vida, pero a través de mis acciones no he dejado que tú me bendigas. Padre, pero en este día que aún tú me permites tener vida, yo te pido, Señor, te ruego que me des las fuerzas, la sabiduría y el entendimiento para hacer tu voluntad, para hacer lo que dice tu palabra, para hacer lo que dicen las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, para vivir, Señor, bajo tu voluntad que nos has revelado en el Nuevo Testamento. Danos las fuerzas y el ánimo para poder amar a nuestro enemigo, a bendecir al que nos maldice, a orar por aquellos que nos ultrajan y persiguen. Danos la fuerza para poder llevar una vida agradable y buena ante ti y reflejarla en mi familia, en mis hermanos, en mis padres, en mis amigos, en mi amada iglesia, Señor. Dame el valor para hacer tu santa voluntad en medio del problema, en medio del conflicto. Ayúdame a permanecer firme, confiado en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por esta oportunidad. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.